Un carro rico es aquel que enriquece tu vida, ya sea ahorras dinero o viajas más cómodo. Un carro pobre lo vamos a interpretar como el vehículo que tiene deficiencias contra otras alternativas en el mercado. Y el precio no siempre tiene que ver, porque puedes tener un carro muy caro, que sea un carro pobre, o un carro muy barato, que sea un carro rico. Hoy tenemos MG GT 2022, Jack E10X, totalmente eléctrico, y Acura RDX. ¿Cuál de estos tres vehículos es un carro rico y cuál es un carro pobre? Vamos a darle. Las principales razones por las que alguien se compra una SUV Acura RDX número 1 es porque ya has tenido un Honda o un Acura antes y eres seguidor de esta familia japonesa. Número 2 es porque te gusta el alto desempeño en motores, potencia, transmisión, tren motriz, seguridad. Número 3 es porque te encanta la tecnología, los gadgets, así como las asistencias inteligentes de seguridad activa, la preservación de carril, el frenado autónomo de emergencia y todo ese tipo de cosas. Y número 4, y no menos importante, es simple y sencillamente porque cuando la ves por fuera te enamora el diseño exterior, te enamora los espacios, te enamora el confort, te enamora los materiales, la calidad de manufactura del vehículo. Parece un auto que evidentemente está buscando no levantar el precio para mantenerse como el vehículo más asequible en el segmento, pero hablando de aquellos que están homologados para circular en las calles de cualquier ciudad e incluso salir a carretera con una configuración de habitáculo tradicional de 5 plazas, bueno, este es el más asequible del mercado. Ya en los asientos de enfrente de este vehículo, la impresión que me llevo entre el diseño y la selección de materiales es un diseño que propone muchísimo entre las pantallas, lo tecnológico, el contraste entre los colores y las texturas, elementos que simulan ser metálicos. En esta unidad del tapizado de las puertas, que es rojo con blanco, y los plásticos negros, pero justamente eso es un ambiente que también se siente sencillo por el uso de más plásticos rígidos a los normales del segmento. La parte superior de las puertas, la parte superior del tablero. Nuestros amigos de Motor Pasión dicen que esta Acura RDX es un SUV sofisticado premium que denota estilo y dinamismo al volante, mientras que Gabo Salazar de Autodinámico opina que Acura RDX está subestimada y es prácticamente nada japonesa. Nuestros carnales de Autocosmos comentan que Acura RDX destaca por su enorme equipamiento y que la versión 2022 ha recibido una ligera actualización, pero sigue siendo básicamente un SUV súper equipado. ¿Qué está pasando aquí, mi gente? Muchas cosas que me gustan. Primero, volante, ajuste de profundidad, ajuste de altura. Segundo, pues corte en D es deportivo, eso me encanta. Tercero, para controlar la computadora de viaje y esas cosas tienes estos rodillitos. De hecho, Acura RDX está súper bien pensada en cuanto a interfaz de usuario, porque aunque tiene explosión de botones, estos botones son muy fáciles y muy intuitivos de usar. Lo único con lo que sí me he equivocado varias veces es con la pantalla, porque mi primer gesto, mi primera reacción es estirar la mano para tocarla, pero la pantalla no es touch. De hecho, tiene un sistema de navegación con un touchpad, que es este cuadrito que tenemos aquí. Yo puedo deslizar el dedo, literal como si fuera el mouse táctil de tu computadora. Android Auto, sí. Apple CarPlay, sí. Tiene funcionalidad de llamadas de música inalámbricas, pero la navegación tiene que ser con cable. Ahí está ya, ahí se abren los mapas. Me fascinó, porque incluso puedes presionarlo como si fuera un botón de ratón y puedes elegir tus direcciones, tus domicilios o comandos de voz. Tiene ajuste de altura, pero no tiene ajuste de profundidad. Es ergonómico, funciona bien, viene forrado en piel, tiene control de volumen de este lado, la fuente de la que vas a escuchar en tu sistema de infoentretenimiento, contestar y colgar llamadas. De este lado tiene control crucero, eso está muy bien. Los espejos laterales son de ajuste eléctrico. El sistema de sonido es bueno, pasa la prueba. El acoginamiento de los asientos es bueno. El hecho de tener las cabeceras de los asientos pegados al respaldo, es decir, son una única pieza. Son asientos confortables. Las vestiduras están muy bonitas porque tiene vestiduras en negro con aplicaciones al color del auto y se ve muy bien, la verdad. La pantalla del sistema de infoentretenimiento es una bastante grande que tiene muy buen aspecto. Van mejorando mucho. De este lado entras a la pantalla de inicio, que es esta que estamos viendo, y aquí a los controles del aire acondicionado. Lo tenemos aquí justo dentro de la pantalla táctil y aquí seleccionas cuál es la opción que quieres. El volante, a partir de la segunda configuración está tapizado en piel, que también es una piel que tiene un tacto que se siente sencillo. Simula ser perforado en los costados, la parte de abajo un poco achatado
achatada, costuras en color rojo y claro que es multifunciones. Del lado izquierdo tenemos botones para el infoentretenimiento y contestar llamadas. Del lado derecho tenemos botones para el cuadro de instrumentos y paletas de cambio detrás de este mismo, pero solamente tenemos ajuste en altura, no nos da ajuste de profundidad, un área de oportunidad que es importante. Enfrente tenemos a partir de la segunda configuración este cuadro de instrumentos completamente digital. Del lado izquierdo tenemos la gasolina y el velocímetro, del lado derecho las revoluciones y la temperatura del motor y en la parte del centro una pantalla a color que nos da mucha información del vehículo, datos de la computadora de viaje, la presión de las llantas, fuerzas G, entre otras cosas más. Del lado derecho tenemos esta pantalla de 10.2 pulgadas aproximadamente, que la interfaz se siente bastante fluida, es intuitiva, también nos da muy buena información. Tenemos conectividad por cable, solamente por cable, con Android Auto y Apple CarPlay. Otra cosa que hace que RDX resalte por sobre otros vehículos del mismo segmento es el Heads Up Display. Está bastante chido, lo puedes controlar con un par de botones aquí al costado que dicen HUD Tilt o Heads Up Display Tilt y HUD más menos. El primero es para subirlo, ahí podemos ver que el loguito de Acura se sube y lo podemos también bajar. El segundo es para el brillo, aquí lo puedes hacer muy brillante, te va diciendo la información de la navegación, la ruta, límite de velocidad, te va mostrando el velocímetro digital. Además de eso tenemos un par de memorias para la posición del asiento del conductor, sonido premium firmado por ELS Studio en 3D, con bocinas incluso aquí en la parte de arriba de mi cabeza. Los materiales en el interior también se sienten de primera calidad. Hay materiales suaves al tacto como tipo piel e incluso mi favorito, insertos de alcántara con costuras rojas en las molduras de la puerta como acá arriba sobre la guantera en el tablero, así como en el respaldo de los asientos. Y este es un detalle que no les había mencionado. La cabecera del asiento es ajustable, la puedes recorrer hacia el frente o hacerla hacia atrás. Es amplia por dentro, sí es muy espaciosa y el techo panorámico ayuda muchísimo a la sensación de amplitud. La cajuela también es enorme. Encima de todo eso, la insonorización es de lo mejor. Realmente sientes que vas en un capullo de tranquilidad. Atrás es muy amplio, tanto como adelante. Caben 3 adultos reales de mi tamaño. Además hay mucho espacio entre mi rodilla y el asiento. Gente 1.85, 1.90, 1.95 van a caber aquí atrás. Ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos, 2 puertos USB-C y calefacción en los asientos traseros. Esto regularmente no lo ves en casi ningún otro vehículo. No sé si alcanzan a apreciar un bordecito morado que se ve arriba de la guantera, pero es iluminación ambiental. Y hay 24 configuraciones distintas de iluminación ambiental que le puedes poner a la camioneta. Aquí al frente tenemos un plástico rígido también, pero en color claro que contrasta completamente con el resto de los plásticos que tiene. Y aquí tenemos un acoginamiento en el descansabrazos de la puerta, así como un descansabrazos central. De este lado hay portavasos y aquí abajo tenemos 2 puertos USB tipo A, donde uno de ellos es un cargador rápido de 2.4 amperes y a la derecha tenemos una toma de 12 volts. El botón del encendido está en la consola central y el freno de estacionamiento o el freno de mano, conocido en México de esa manera. Y de este lado tenemos una pantalla más pequeña que es también como una pantalla flotante igual que la del sistema de infoentretenimiento, pero para el clúster de instrumentos. De este lado está la carga de la batería, que en este momento tenemos un 58% para un rango de 174 kilómetros de autonomía todavía. Esto quiere decir que sí, efectivamente estamos alcanzando más de 300 kilómetros de autonomía con la carga al 100%. En la primera versión está acoplado un sistema de audio con 4 bocinas y hasta esta configuración tenemos 6 bocinas de alta fidelidad. Más abajo los puertos de carga de serie, 2 USB tipo A, toma de corriente de 12 volts, un espacio específico para el celular que es antiderrapante, 2 portavasos de tamaño medio, descansabrazos que no es ajustable pero es bastante ergonómico, tapizado en piel sintética, un poco acoginado y debajo un buen espacio de almacenamiento. Los asientos de esta configuración, solamente la Alfa nos puede ofrecer este bitono en el rojo en la parte superior, blanco en la parte media, negro en todo lo demás, costuras en color rojo, detalles tipo panal de abeja en la parte superior que llaman muchísimo la atención. Son asientos confortables, dan un poco de sugestión lateral, el asiento del conductor es eléctrico y los dos son calefactables. Y terminamos con un quemacocos con una cubierta que no es translúcida de tamaño convencional. Y cerrando con la segunda fila de asientos, la primera sensación que me llevo es la de la amplitud, tanto para piernas como cabeza, y la selección de materiales no baja con respecto a la primera fila de asientos. Tenemos asideras que son ajustables, salidas de aire, entrada USB tipo A, un espacio de almacenamiento y en la seguridad no falla, tenemos 3 cabeceras que son ajustables, 3 cinturones de seguridad de 3 puntos y
Uno de los detalles que más me encantan es la suspensión, porque es autoadaptativa. La suspensión se va a hacer más suave y más dúctil para poder absorber las irregularidades mejor y para hacerte el manejo más cómodo. Pero a alta velocidad en carretera, la suspensión se pone un poco más firme y la respuesta dinámica en curvas mejora muchísimo. Pero Dios mío, como esta curva que estoy tomando aquí, lo puedes tomar hasta más rápido de lo que estoy haciendo, porque te da muchísima seguridad. La entrega de potencia del motor, lo primero que te tengo que decir es que tiene un turbolag marcado, pero ya pasando las 2300 revoluciones por minuto, es un vehículo que nos da una mayor agilidad a muchos de sus competidores. La respuesta del motor es buena después del turbolag, pero la transmisión, regreso al punto, que llega a ser lenta en algunas circunstancias. La dirección está configurada en la parte media para ser confortable en el día a día en la ciudad y también transmitirnos lo que va pasando en el camino para manejo en carretera y esta firmeza, pero tampoco es una dirección que se perciba deportiva. Otra cosa que me fascina es que hay varios modos de manejo que se controlan con esta perilla gigantesca que dice Dynamic Mode. Entre ellos tenemos el modo deportivo, el modo normal, el modo cómodo y el modo nieve o superficies deslizantes, porque sí, esta es la versión con tracción en las 4 ruedas. No solo es un all-wheel drive normal, común y corriente, este es el Super Handling All-Wheel Drive exclusivo de Acura y Honda, que reparte el torque del motor a cada rueda según lo necesiten en cada condición. Consumos de combustible, me di cuenta de que tenía un modo de manejo eco que restringe la sensación de entrega de potencia, y en la Ciudad de México estuve oscilando en promedio, cuidándolo el acelerador, unos 11.5 kilómetros por litro. Me parece un vehículo eficiente dentro de la media del segmento. Equipamiento funcional, es un vehículo que está muy bien equilibrado de serie, nos da una muy buena tecnología de iluminación, la apertura por presencia solamente del lado del conductor, las asistencias de estacionamiento sí sería algo destacable con las cámaras 360 grados y la función 3D. En cuanto a seguridad, me parece que está no completa, sino sobrada, ya que cuenta con bolsas de aire frontales, bolsas de aire laterales, bolsas de aire tipo cortina, y las bolsas tipo cortinas se extienden hasta la segunda fila de asientos. Además, hay bolsas de aire de rodilla para conductor y pasajero. Y para evitar usar las bolsas de aire, Acura RDX cuenta con sistemas de seguridad activa, radares, sensores que no solo te monitorean y te alertan del punto ciego, el tráfico cruzado, sino que también te pueden ayudar a mitigar una colisión frontal con la asistencia de frenado semiautónomo que detecta peatones así como vehículos. Por si eso fuera poco, un detalle que me fascina es que presionando este botoncito que está aquí detrás de la palanca se activan las cámaras para que tú puedas ver lo que tienes a los costados, adelante y atrás. E incluso si vas a hacer un cambio de carril y pones de direccional, activas este sistema que se llama Acura Watch, puedes saber exactamente qué tienes en tu punto ciego. Otra cosa interesante es que no hay palanca de velocidad, solo botones. Ahora, un detalle de seguridad que también es muy importante mencionar es que Acura RDX es tan segura que no te deja conducir de manera insegura. ¿A qué me refiero? Estoy en parking, abro la puerta, piso el freno, paso a drive, quito el pie del freno, avanzo y se detiene solito. Se pasó a parking de nuevo. Acerca de la seguridad del vehículo, bueno, podemos decir que cuenta con lo mínimo indispensable. Hablando de las asistencias que debería tener ya un vehículo con estas características, una de ellas es precisamente asistente de ascenso en pendientes, control de estabilidad, asistente de frenado, frenos ABS, cámara de reversa, y lo que no me gusta, y he de decirlo, es que solamente tiene 2 bolsas de aire para conductor y pasajero. Comenzando con la seguridad, es un vehículo que cumple bien a partir de la segunda configuración, ya que de serie solamente nos da 4 bolsas de aire, pero fuera de la primera configuración tenemos 6 bolsas de aire, asistentes electrónicos completos, y en esta configuración tope tenemos alerta de colisión frontal, que no tiene frenado de emergencia, solamente es la alerta, luces altas automáticas y alerta de cambio involuntario de carril. No es un producto inseguro, cumple bien a partir de la segunda configuración, pero te menciono que no destaca. 100 en 3, 2, 1, ahora. ¡100! 3, 2, 1. ¡100! 3, 2, 1, aceleración, ahí está. Buena patada, ahí está. Arriba de las 3000 revoluciones por minuto, es una chulada. Y buena estabilidad, buen empuje, suspensión adaptativa, 100 km por hora allá atrás sin broncas.
Ok, carnales, ¿cuál es el veredicto? MG GT diría que es un carro rico con respecto a la experiencia que puede dar del diseño, y en ese punto podemos decir que es un carro rico, y en los demás apartados la verdad es que cumple. Cumple. Paco, tú probaste el eléctrico. Carro rico y muy rico, diría yo. No tiene rival en su segmento. No hay un vehículo del mismo precio que te ofrezca el mismo rango de autonomía entre las prestaciones principales de un eléctrico. Entonces yo diría que el retorno de inversión te convierte en un propietario de carro rico. ¿Y RDX carro rico o carro pobre? Por desempeño, comodidad, equipamiento, gadgets, tecnología, seguridad y todo eso, carro rico. Y por rendimiento de combustible en ciudad, podría mejorar un poco. En la hora pico, 6 kilómetros por litro. En general sí tengo que decir que sí es carro rico, y más vale que seas rico para estar pagando la gasolina.